Segunda mitad en Sobre la Tierra, ya estamos en comunicación telefónica con Pamela Graf, docente de la Cátedra de Ecología de la FAUBA, es investigadora en el Instituto IFEBA de la UBA y del CONICET, y está en el estudio con nosotros, tuvo la gentileza de venir, Melisa Márquez, es egresada de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la FAUBA también. Pamela y Melisa nos van a contar sobre el Delta del Paraná, sobre las forestaciones y sobre las especies de aves que nidifican ahí. Melisa, gracias por estar en el estudio. Pamela, gracias por hablar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos. ¿Nos quieren contar acerca del Delta para nosotros que no sabemos nada del lugar y qué vínculo tiene con las forestaciones? La tesis que realicé como, tesis de grado de la licenciatura en Ciencias Ambientales fue una tesis que se realizó en conjunto con el INTA, puntualmente con la estación experimental que está en INTA Delta, Delta del Paraná, que está ubicado en la sección de islas del partido de Campana. Ahí funciona un núcleo forestal, un núcleo bastante importante, es la zona de cultivo de salicáceas más importantes del país, que serían álamos y sauces. Y allí funcionan desde la experimental, están puestos en marcha varios proyectos que tienen que ver con vincular de alguna manera todo lo que es lo productivo con la conservación ambiental. Buscar estrategias de manejo que busquen promover la conservación de la biodiversidad propia de la región del Delta en estos espacios productivos forestales. Trabajaron con nidos de aves, ¿no? ¿Querés contarnos un poco sobre eso? Sí, exactamente. Yo llegué a trabajar con nidos de aves, en realidad. Mi tesis se enmarca en un proyecto un poco más grande que va de la mano de una tesis doctoral realizada por Sandra Capelletti, que es bióloga, que fue mi directora de tesis por parte del INTA, y Pamela me acompañó en todo el proceso desde FAUBA. Ella lo que hizo fue implementar una herramienta que son las cajas nido dentro de las forestaciones. Las cajas nido son como una especie de cajas de madera que tienen un orificio y que pueden ser utilizadas por aquellas aves que nidifican en cavidades. Hay un grupo de aves que se las suele llamar aves usuarias de cavidades, en este caso fueron aves usuarias de cavidades secundarias, es decir, que no cavan sus propias cavidades para nidificar, sino que aprovechan otras cavidades naturales, por ejemplo. Y lo que sucede, en estos espacios productivos es que, toda la expansión forestal que se realizó en esa zona fue a costa de transformar un poco ese ecosistema típico de las islas. Entonces, ambientes naturales como son el bosque blanco o los pajonales inundables los encontramos de forma relictuar dentro de la matriz forestal, ¿no? Todo eso conllevó toda una degradación de hábitat y la pérdida de un montón de recursos de hábitat, como son las cavidades naturales que utilizan estas aves para nidificar. Entonces el proyecto un poco lo que buscaba era mitigar de alguna manera la pérdida de estas cavidades naturales con las cajas nido. Las cajas nido fueron colocadas en forestaciones de álamo, de sauce, algunas también en lo que le llamamos ambiente natural, que eran algunos relictos de este bosque blanco, en algunos casos eran bosques secundarios, es decir, zonas donde fueron rodales forestales abandonados y volvió a crecer, la vegetación de forma espontánea, también fueron colocadas ahí. Lo que buscaba, como decía, era, por un lado, mitigar la pérdida de cavidades naturales y poner a prueba poner la prueba como estrategia de manejo, pero también empezar a valorizar un poco lo que son los servicios ecosistémicos que brinda la biodiversidad en general, pero en este estudio en particular, que brindan las aves insectívoras. Este grupo de aves que nidifican en cavidades en la región pertenecen al gremio de las insectívoras. Y al alimentarse de insectos, entre otras cosas, estas aves de alguna manera están proveyendo un importante servicio ecosistémico que es el del control de plagas. Los insectos plaga en las forestaciones causan un montón de problemáticas en cuanto al rendimiento de la producción forestal. Entonces, de alguna manera, promover, la presencia de estas aves dentro de las forestaciones ayuda a lo que es el control biológico de plagas y empezar a reducir un poco las prácticas convencionales de cómo se combaten normalmente los insectos plaga, ¿no? Estas cajas eran vaciadas al finalizar la temporada reproductiva. La realidad es que las cajas funcionaron súper bien, fueron ocupadas por las aves, la tasa de ocupación fue altísima, de hecho hubo mucha competencia interespecífica, es decir, las especies competían por el uso de estas cajas. Y al finalizar la temporada reproductiva, que es en primavera-verano, se vaciaba la caja y se fueron como almacenando los nidos. Esos nidos fueron guardados, fueron almacenados de las distintas temporadas reproductivas.
Y lo que ocurría era que ahí había mucha información valiosa acerca de la biología reproductiva en sí de estas especies. Fueron 5 especies de aves paseriformes, que es un orden muy numeroso de aves, las que llamamos comúnmente pajaritos, las que nidificaron ahí. Y la realidad es que para Argentina hay muy poca información acerca de los nidos en general de las especies. Ahí en la bibliografía hay algunas breves descripciones en base a hallazgos, pero para algunas especies, como por ejemplo el burlisto pico canela, que fue una de las especies que han ido ahí, prácticamente no hay mucha información. Entonces ahí teníamos información súper valiosa para poder caracterizar esos nidos en base a, por un lado, la composición, es decir, qué recursos utilizan para construir los nidos, y también de la morfometría, ¿no? La altura del nido, la profundidad, el diámetro de la taza, un montón de cuestiones que dan bastante información acerca también del uso del hábitat que tienen estas especies. Y también nos servía para responder algunos interrogantes que iban de la mano de probar de alguna manera esta herramienta de manejo. Ponemos las cajas nido, mitigamos de alguna manera la falta de cavidades, pero no sabemos si los recursos que utilizan para nidificar también pueden llegar a ser una limitante. Hablamos de una forestación, paisaje sumamente simplificado, y los recursos que utilizan para nidificar provienen de los ambientes naturales, ¿no? En un ambiente natural. Entonces, bueno, también era poner un poco eso a prueba. Antes de pasar a los resultados, quería saber cómo fue trabajar con aves, con nidos de aves. Vos cuando estabas ahí, no sé, abriéndolo, mirándolo, ¿te encontrabas con alguna? Había así mano a mano, digamos, como ¿qué haces en mi casa, por ejemplo? Bueno, en realidad no tan así, porque en realidad uno trata de, durante el monitoreo, digamos, de todo el proceso de nidificación, uno trata de intervenir lo menos posible, ¿no? Entonces todo ese proceso era monitoreado con cámaras trampa que estaban colocadas frente a la caja. Entonces ahí se podía monitorear, por ejemplo, todo lo que era la construcción, el llevado por los adultos del material para construir el nido, el llevado de alimento. Ahí también se podía ver, por ejemplo, si se alimentaban de un insecto plaga, que es la avispa sierra, la larva. Pero bueno, al margen de eso, la realidad es que las cajas nido son una herramienta sumamente valiosa para estudiar la biología reproductiva, porque si uno lo quisiese hacer con nidos naturales, tendría que salir a buscar nidos, y más de estas aves que anidan en cavidades, tendría que salir a revisar cavidades naturales. Entonces la caja nido es una herramienta súper valiosa y efectiva para estudiar esto, la biología reproductiva. De hecho, a veces se usan las cajas nido para justamente llevar adelante estudios acerca de la biología reproductiva. Después, bueno, en cuanto a los nidos, sorpresas encontramos un montón. Por ejemplo, esto que decía que hubo mucha competencia por el uso de la caja nido, encontrábamos nidos que de repente tenían 3 pisos. O sea, había anidado un ave, arriba había anidado otra, arriba otra. O, por ejemplo, hemos encontrado el uso de materiales antrópicos. Por ejemplo, aves que utilizaban desde clavos, desde bolsas de plástico, ¿no? Como distintos materiales que uno no se imagina que vamos a encontrar en un nido. Igual, perdón, cuando tenés así pisos es porque, no sé, una ave arrancó y otra especie vino y... Exactamente. ¿La rajó? Sí, exactamente. Sí, o no necesariamente. Quizás hubo un intento de nidificación, antes que terminara lo ocupó la otra. O, por ejemplo, eso tiene que ver porque algunas arrancan más tempranamente su temporada reproductiva y otras quizás arrancan un mes después. Entonces quizás ya le dio lugar a nidificar y a que salieran volando los pichones, y después arrancó la otra, digamos. Pamela, entiendo que este no es un tema que estudiamos un montón en la facultad. ¿Querés contarnos algo de cómo fue tu introducción a este tema, o si ya sabías y te entusiasmó más? Sí, la verdad que la interacción con la gente de INTA Delta es fantástica en ese sentido. Igual con otros INTAs ya he tenido colaboraciones y direcciones de tesis de grado. Y bueno, yo a Melissa la tuve en 2 materias, una es relevamiento de los recursos naturales y biología de la conservación. Y bueno, son los propios estudiantes los que quieren a veces hacer, ¿no? Prácticas o sus tesis con animales, algo que habitualmente no trabajamos en la Facultad de Agronomía. Y entonces, bueno, una oportunidad genial que estén tan dispuestos, ¿no? De que haya gente trabajando, que haya tanta información también generada, y preguntas sin resolver. Así que fue buenísima la interacción con la gente de INTA en ese aspecto. Y bueno, por supuesto, Meli, como podrán ver, es una experta, se volvió una experta en el tema, y eso está genial porque dentro de la Facultad de Agronomía necesitamos, ¿no? Más gente formada en aspectos de animales, ¿no? O con
con una visión un poco más amplia de distintos trabajos que uno puede hacer relacionados con, en este caso, las ciencias ambientales. Sí. ¿Nos quieren contar los resultados? Bueno, los resultados fueron, digamos, dentro de lo que fue la caracterización de nidos. Hubo, por ejemplo, 2 de las especies, de estas 5 especies, que son el venteveo rayado y el chinchero chico, que están muy vinculados a ambientes de bosques. Lo que nos llamó la atención, digamos, fue que construye prácticamente todo el nido con un solo material. En el caso del venteveo rayado, lo construye con peciolos de álamo, o sea que se abastece el 100% de las forestaciones de álamo. Anidó también en sauce, aunque en menor proporción, anidó mayoritariamente en álamo. Y, por ejemplo, el chinchero chico fue una especie que anidó únicamente en sauce. Y lo que está documentado también en la bibliografía y digamos, confirmamos con este trabajo, es que te hace un nido sumamente rudimentario que consiste básicamente en una capa de corteza. Eso es todo. Y dispone, digamos, los huevos en el centro de esa capita que hace. Y lo llamativo es que no anidó en otro ambiente. Entonces no sabemos si posiblemente no le sirven los materiales de otros ambientes. No lo sabemos, digamos, para seguir investigando. Otras especies, como por ejemplo el burlisto pico canela, no utilizó absolutamente nada de las forestaciones, de vegetación silvestre y con una gran diversidad de materiales que fueron además muy característicos de esta especie. Por ejemplo, el musgo ocupó un volumen importante del nido, musgo, plumas. Esta es la especie que contaba que se encontraron bolsas de plástico y se encontraron el 100% de los nidos analizados. Utilizaba las bolsas de plástico, las encontrábamos tapizando la taza, ¿no? Como una especie de función aislante. Eso es interesante también analizar la composición de los nidos, no solamente porque da como un indicio del uso de hábitat que hacen, sino también porque en general los materiales, el tipo de materiales, están vinculados a alguna funcionalidad. Por ejemplo, tenemos materiales y como puede ser, no sé, las ramas, que son más inertes y que confieren más que nada estructura al nido, pero después otros como las plumas o las bolsas de plástico que tienen que ver más que nada con la protección térmica de los huevos y pichones. Después, por ejemplo, las otras 2 especies, que son la ratona común y el tordo músico, que son especies más comunes, las podemos encontrar en ambientes más disturbados, como ambientes rurales, o de hecho acá en la ciudad las encontramos. Anidaron en más de un ambiente, anidaron en el álamo, en sauce y, en el caso de la ratona, también en ambientes naturales. Entonces esto nos permitió hacer como una especie de comparación de los nidos. La idea era ver si había cierta plasticidad, digamos, en cuanto a los recursos que utiliza para la construcción del nido. En el caso del tordo músico encontramos que la estructura, tanto en álamo como en sauce, fue igual, digamos, prácticamente no varió. Y sí varió la composición, o sea, los elementos que utiliza para hacer el nido. En general, esta especie lo que utiliza más que nada son herbáceas, vegetación herbácea es lo que ocupa la mayor parte del nido, y complementado con otros materiales como hojas, ramas, y tiene como una disposición de los materiales bastante particular, que es poner el material grueso en la periferia y la taza la delimita con material más fino. En el caso de la ratona común, el nido fue muy muy parecido en los 3 ambientes, en álamo, en sauce y en ambiente natural. Básicamente el nido es un cúmulo de ramas, consiste en un cúmulo de ramas. Para esta especie hay bastante información. Hay documentada información que habla de que utiliza más elementos aparte de ramas, pero bueno, nuestro estudio fueron ramas y lo que fue variando fue el origen de estas ramas. Es decir, en álamo utilizó más que nada ramas de álamo, en sauce de sauce y en ambiente natural ramas de la vegetación leñosa silvestre, ¿no? Y sí varió en este caso algo de la estructura, pero bueno, para ambas especies encontramos bastante plasticidad, digamos, en cuanto al uso de materiales. Un montón de información. Cuando decías esto de esta especie que usaba materiales que no eran álamos ni sauce y básicamente es lo que hay en ese ambiente, ¿eso no le da más susceptibilidad entonces? Sí, exactamente. De hecho, digamos, un poco la idea de este trabajo era, bueno, por un lado, como decía, aportar al conocimiento de la biología reproductiva de estas especies, poder documentarlo, pero a su vez que sea como una especie de granito de arena a esto del diseño y el desarrollo de estrategias de manejo para la conservación, digamos, del hábitat de estas especies. Y, digamos, esto abona un poco a la idea de lo que es la conservación o la tratar de respetar la heterogeneidad ambiental dentro de los sistemas productivos, porque eso mejora, digamos, la calidad de hábitat para las especies que son de la región.
Y eso está muy vinculado a las prácticas de manejo que se realizan. Una limpieza del rodal que, digamos, reduce un montón los estratos inferiores, digamos, lo que llamamos el sotobosque, de alguna manera le quita recursos de hábitat, no solamente para la nidificación, sino también pueden ser sitios de refugio, de alimentación, etc. Pamela, cuando estaban ustedes mirando los resultados, entiendo que lo hicieron en conjunto, ¿te sorprendió alguno que nos quieras destacar? Sí, una de las cosas que queríamos vincular también era justamente esto, ¿no? Sí, había una relación entre la estructura de la vegetación de los distintos rodales, ¿no? Y del bosque nativo y los materiales usados. Y algo que nos pareció que era importante era que el estrato herbáceo, como dijo Meli, cumplió una función bastante elemental, digamos, o por lo menos se asociaba con algunas de las componentes de estos nidos. Y entonces también lo que nos pasó es que en la descripción de ese estrato herbáceo nos dimos cuenta de que necesitábamos más estudios, ¿no? Estudios relacionados con la época de reproducción de estas aves. Teníamos un análisis de vegetación muy somero, y entonces, bueno, es algo que también abrió el panorama a decir, bueno, esto es algo que podríamos seguir estudiando para poder vincular mejor si es que está en estos sistemas de deforestación, se está ofreciendo los materiales que necesitan estas aves o tienen que salir a buscarlos a otros lados. Algo que a mí poderosamente me llamó la atención fue esta plasticidad, ¿no?, que encontramos en algunas de las especies, en estas dos especies, en poder reemplazar, o sea, usar el mismo tipo de material, pero reemplazar por distintas especies, ¿no?, que encontraban en distintos ambientes. Por ejemplo, en el caso de las ramitas en la ratona, que bueno, me pareció algo bastante novedoso en el sentido de que es una especie que puede adaptarse a estos distintos ambientes y puede construir sus nidos. Pero por otro lado también llamaba la atención estas especies exclusivas, digamos, o que usaban un solo material o que solo habíamos encontrado en algunas de los tipos de forestación. Y eso de algún modo enciende una alarma o por lo menos hace que uno tenga que poner un poco más el foco en cuáles son los requerimientos y qué es lo que pasa que no anidan en otros lados, ¿no? Me había encontrado que ya no me acuerdo cómo se llama, Meli, el pajarito que tenía las cortezas. El chinchero chico. Usaba corteza. Chinchero chico. El chinchero chico, claro, podía usar la corteza de sauce porque se descascara, mientras que la de álamo no. Y entonces, bueno, quizás ahí usa la corteza porque justamente en ese tipo de forestación la corteza es algo que puede obtener, ¿no? Pero bueno, son cosas que nos están pendientes por explorar. ¿Hay alguna experiencia de deforestación que haya promovido a las insectívoras entonces para el control de plagas? ¿O eso no está? Sí, digamos, digamos, yo miré los nidos, pero ese estudio de nidos se marcó en este otro proyecto que yo decía, en el cual se puso esas cajas nido con el objetivo también de promover la permanencia de estas aves y que se puedan, digamos, con esto, ¿no?, valorar este servicio ecosistémico de control biológico de plagas. Y sí, en algunas, digamos, forma parte de otro proyecto que todavía no finalizó, que está en marcha. Esperaremos, digamos, cuáles son las conclusiones, pero sí, por las imágenes que se vieron en las cámaras trampa, sí se vio en algunos casos que se alimentaba de uno de los insectos plaga de ahí de las forestaciones. Este trabajo también tiene mucho... Sí, algo que me parece que es importante resaltar es que sin estas cajas nido probablemente las forestaciones no tengan un efecto positivo sobre estas especies, ¿no? Porque probablemente el número de cavidades por el manejo que reciben estos rodales sea menor que en otros sistemas, ¿no?, en otros sistemas nativos. Entonces, me parece que la complementación de este tipo de estrategias de conservación, que es el uso de cajas nido, es clave, ¿no?, para conservar la diversidad de especies en estos sistemas. Bueno, tremendo toda la información que tiene Melissa y todo lo que profundizaron. Muy bueno. Les quería agradecer por estar en el programa. Gracias a ustedes por la invitación. No, gracias a ustedes. Un placer. Vamos a un corte y volvemos para el cierre.